La disputa por la península coreana es uno de los conflictos más complejos en la historia. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Pero, ¿por qué Corea se separó en dos? ¿Y cuáles fueron las causas de ese conflicto? Si te gustaría conocer más sobre la historia de Corea, quédate que te lo contamos. Durante muchos años, la península de Corea estuvo bajo el dominio total del Imperio japonés, pero en agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadieron a Corea por el norte. Por otro lado, este movimiento alarmó a los Estados Unidos, que días después enviaría tropas a Busan, al sur de la península, para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Tras la derrota de Japón, en ese momento la península coreana sería un campo de batalla para las potencias en pie. Tras una larga guerra, fue hasta 1948 que se convirtieron en dos territorios gobernados de forma independiente, y por esta razón quedaron divididos por una línea llamada el Paralelo 38. Como resultado, surgieron dos estados contrarios, gobernados con sistemas políticos, económicos y sociales opuestos. En el sur, se formó la primera República de Corea, de ideología capitalista pro-estadounidense, y en el norte, la República Popular Democrática de Corea, de ideología comunista. Cada uno de los dos estados quería reclamar su soberanía sobre toda Corea, y la tensión entre ambos países fue escalando de manera acelerada hasta que unos años después, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte decide invadir al sur, para intentar controlar toda la península en un solo gobierno comunista. El ataque de Corea del Norte tomó por sorpresa al gobierno de Corea del Sur, el cual tuvo que replegar sus fuerzas militares, pero entonces el presidente estadounidense Harry Truman decide intervenir. Querían evitar cualquier intento de expansión del comunismo. Al gobierno de Estados Unidos le preocupaba que si el comunismo lograba dominar a Corea, el siguiente país en caer sería Japón, que era muy importante para el comercio estadounidense. Así que con la autorización de las Naciones Unidas, las tropas de Estados Unidos y otros 15 países desembarcaron en Corea en septiembre de 1950. A base de bombardeos aéreos intensivos, los estadounidenses arrasaron ciudades norcoreanas enteras, pero las fuerzas de Corea del Norte se defendieron y contraatacaron. Increíblemente, Estados Unidos descargó sobre Corea del Norte unas 365.000 toneladas de explosivos. Este conflicto fue intensamente violento, duraría 3 años y dejó más de 3 millones de personas fallecidas, entre ellos alrededor de 2 millones de civiles. El 13% de la población civil norcoreana murió en los bombardeos y miles de personas se quedaron sin hogar. Después de años de guerra, el 27 de junio de 1953, finalmente se firmó un armisticio que restauró la frontera del Paralelo 38. Sin embargo, nunca se llegó a acordar un tratado de paz definitivo, por lo cual, 70 años después del inicio de aquel conflicto, Corea del Norte por un lado y Corea del Sur y Estados Unidos por el otro siguen prácticamente en guerra. La evolución de ambas naciones a partir de entonces tuvo grandes diferencias. Corea del Norte, gobernada por Kim Il-sung, instauró un régimen totalitario y gobernó hasta su muerte. El sucesor fue su hijo Kim Jong-il y después de su muerte su nieto, el actual presidente Kim Jong-un. La dinastía Kim impuso un sistema basado en la filosofía Juche, un régimen comunista adaptado a la cultura coreana, con un ejército enorme y una economía que no contempla la propiedad privada. En los años siguientes, una hambruna y las sanciones internacionales por su programa nuclear empeoraron la situación del país. Por el otro lado, Corea del Sur impulsó su economía a partir de los años 80 y la orientó hacia la producción industrial y tecnológica, y así se convirtió en uno de los llamados tigres asiáticos, junto con Singapur, Taiwán y Hong Kong. En los últimos 30 años, los ciudadanos surcoreanos triplicaron su riqueza, mientras que los norcoreanos siguen entre los países más pobres de Asia. Desde finales de los 90 hubo intentos de acercamiento para cooperación sin mucho éxito. Tampoco han dado resultado los numerosos encuentros internacionales para disuadir a Corea del Norte de su programa nuclear a cambio de ayuda económica. El país, liderado por Kim Jong-un, mantiene vivo el recuerdo de los ataques aéreos estadounidenses durante la guerra, para justificar la necesidad de desarrollar un arsenal nuclear. Es claro que las relaciones entre las dos Coreas ha sido tensa durante años, pero el temor de un nuevo conflicto parece nunca terminar. Eso es todo por hoy. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos sobre historia. Hasta la próxima.